nuestra serie de Romanos. Romanos ha sido un tiempo increíble y Jimmy hizo un trabajo increíble la semana pasada explicándonos Romanos 7. Hizo un trabajo increíble. Gracias, Jim, porque él nos habló y nos enseñó de que la ley no era mala, de que la ley antigua judía no estaba equivocada, pero no iba a ser suficiente para salvarnos. Y hizo una ilustración tan buena. Si no lo vieron, vayan a verlo, porque es un avión cuando está cayendo y unas luces que están alumbrando. La ley nos alertaba de nuestro pecado, de nuestra distracción, y no teníamos el poder de salvarnos a nosotros mismos de nuestro pecado. Así que gracias, Jim. Ahora, hoy es un día grande, cada domingo es importante, pero hoy vamos a empezar a entrar a Romanos 8. Romanos 8 es la mitad de toda la serie, es la mitad del libro, y Romanos 8 es la tesis, es el corazón, pero no únicamente de la mitad de Romanos. Yo podría dar el argumento que Romanos 8 está envolviendo el corazón de todos los evangelios, de la historia de redención de Dios y su pueblo. Así que vamos a adentrarnos. La primera palabra en Romanos 8, ¿alguien sabe cuál es? Por lo tanto. Por lo tanto. Esa es una palabra rara. Es una palabra rara para iniciar una oración, porque por lo tanto no está iniciando un nuevo pensamiento. Por lo tanto, es una palabra que conecta, que lleva el argumento previo, el pensamiento previo, y nos lleva a una conclusión final. Y iniciar un capítulo completo con la palabra por lo tanto, debemos entender qué vino antes. Y eso es con lo que vamos a empezar y vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar a lo que precede Romanos 8 y entender y capturar el corazón de lo que esto nos está llevando. Y fue muy interesante porque hemos tenido mucho tiempo en esta serie de Romanos. Ha sido densa, ha sido bella, teológicamente ha estado enriquecida. Hemos hablado de la justificación, de estar en la santificación y la ley antigua, y venimos escuchando esto desde octubre, y ha sido desde octubre, pero es muy fácil perderse. ¿Hay alguien? Estamos tomando notas, pero sí es mucho. Y por lo tanto, hoy nos vamos a volver hasta Génesis. No nos vamos a volver antes de Génesis, nos vamos a volver más lejos de Romanos, nos vamos a ir hasta Génesis. Pero antes, quiero que Pablo sepan lo que él estaba haciendo a través de la inspiración del Espíritu Santo. En Romanos de 1 a 7, él está tejiendo todo el plan de Dios de redimir a la humanidad. Desde Adán, habló de Adán en Génesis, hasta Abraham, Moisés y hasta ahora. Nos vamos a volver en el tiempo hasta Génesis y ver toda esta foto, el corazón de los evangelios antes de adentrarnos a Romanos 8. Así que vamos a orar y continuaremos. Espíritu Santo, creemos que cualquiera que llama el nombre de Jesús, tú habitas en ellos, tú habitas con nosotros, tú nos hablas, tú nos traes claridad, tú nos traes verdad a cada una de las personas que están acá. Así que nosotros oramos para que tengamos unos ojos frescos, que nuestro espíritu se abra y que podamos escuchar de ti, y que tú reveles a Jesús, que reveles al Padre a nosotros el día de hoy. Gracias por tu palabra, por tu sabiduría fresca, y te ponemos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, para que gobierne sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y todos los animales salvajes, y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Dios, al inicio de los tiempos, escogió a la humanidad y creó al ser humano en su imagen. Y nosotros no nos parecíamos a ninguna otra criatura. No éramos como las aves, no éramos como el ganado, no éramos ni siquiera como los ángeles. Él nos hizo para resaltar, para ser separados de cualquier otra criatura. Él nos hizo para ser hijos e hijas. Él nos hizo completamente en su imagen, un reflejo, para ser como Él, para hablar como Él, para interactuar y tratar al mundo como Él lo haría.
Cualquier persona que tiene hijos sabe que esto es verdad. Sus hijos son únicos, son personas únicas, pero también son ustedes. También son, son un reflejo de lo que ustedes hacen, de sus pensamientos, de sus palabras, para bien o para mal. Así que fuimos creados en la imagen de Dios. Al inicio de los tiempos, Él nos creó para ser hijos e hijas. Y cuando Él nos creó, Él nos trajo del polvo y la escritura dice, Él sopló en nosotros. Y así fue como del aliento de Dios nos dio vida. Y lo interesante es el nombre del Espíritu Santo. A través del Viejo Testamento es Ruach, Elohim, aliento de Dios, el aliento del Señor. Así que Dios nos creó, nos escogió diciendo que iba a tener hijos e hijas que se parecían a Él, eran semejantes a Él, y luego sopló vida, tomó el Ruach Elohim, su Espíritu Santo, su aliento, y lo dio a nuestro espíritu. Desde el inicio de los tiempos somos creados a su imagen, hijos e hijas, y el Espíritu Santo reside dentro de nuestro espíritu, dentro de nosotros. Y Génesis 2:15 dice que nuestra vida, el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Así que Él nos puso, nuestro Padre en el cielo nos puso en su creación, en su bella creación. Y dijo, yo confío en ustedes, yo confío en que ustedes cuidan de que sean mayordomos, que multipliquen, que me reflejen a mí a través de esta tierra. Y no éramos únicamente hijos también de Dios, éramos también sus mayordomos para amar su creación, para preocuparnos por toda la creación. Y vemos en Génesis de que Dios caminaba en medio del fresco del día por Adán y Eva, de que podemos inferir que Él hacía esto a menudo, pasaba tiempo con ellos, hablaba con ellos, le ayudó a Adán a darle nombre a todos los animales, incluso a los raros. Él estaba cercano, Él confiaba en nosotros, y el diseño original de Dios, el diseño para la humanidad y Él era una relación perfecta, interrumpida, una unidad entre Él y nosotros, en donde no había una separación espiritual. Cuando Él sopló su espíritu hacia nosotros, no había ninguna separación y una relación hermosa. Pero luego escogimos romper esa relación. Él le dijo a Adán y Eva desde un inicio, yo les estoy dando todo, yo les estoy dando todo este jardín. La única cosa que les estoy pidiendo es que no coman de el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos se lo hicieron durante un tiempo, pero el Satanás, en forma de una serpiente, los convenció y les dijo, ustedes deberían comer del árbol, porque Él no quiere que ustedes sean como Él, que no sean dioses, pero ellos ya eran como Él, ya eran como Él, eran literalmente creados en su imagen. Y con ellos comieron, pecaron, eligieron rebelarse, y desde ese momento nosotros como humanidad decidimos ser nuestros pequeños propios dioses en vez de estar unidos al Dios del universo. Pero no murieron inmediatamente, porque Él dijo que morirían si comen de ese árbol, pero no sería una muerte física. Sufrieron algo peor que la muerte física, y es la muerte espiritual. En el momento en que ellos decidieron rebelarse, en el momento en que ellos decidieron ser su propio Dios, su espíritu, Ruach el Elohim, quien habitaba en ellos, fue quitado de la presencia de Dios, y por primera vez de repente sabían, sentían lo que se sentía estar absolutamente solos, el sentir que su espíritu estaba muerto, el no poder sentir a Dios y cómo estaban con Él. Y dice la escritura de que estaban vulnerables, de que estaban aplastados, de que sentían tanta vergüenza y que estaban solos. No puedo imaginar el dolor que ellos sentían, atravesaban, el sentir esa separación total de su padre por primera vez en su vida. Pero Dios no había terminado. Incluso el primer acto de misericordia después de haber pecado es que los vistió a medida que se fueron del jardín, y vemos que Dios entra en la humanidad
Él continúa extendiendo su relación con la humanidad y Él no nos deja solos. Él inicia un plan con un hombre que se llama Abraham y su esposa Sara. Él inicia un plan para redimir a toda la humanidad hacia Él. Y Él dijo a Abraham, yo voy a hacer toda tu descendencia que se multiplique y serán naciones en esta tierra que me representen a mí, serán una nación que estén alineados con mi corazón y estas personas van a llevar quién yo soy y me van a reflejar en este mundo, así como Adán y Eva lo hicieron, y me van a reflejar en este mundo y será una nación que bendiga todas las otras naciones. Y cuando otros los verán ustedes y sabrán que yo soy Dios. Y Él hace un pacto con Abraham. Y un pacto es es un término, es una relación que establece algo donde decimos, si tú haces esto, yo haré esto otro. Yo haré esto si tú cumples con esto. Y en un pacto, si una persona rompe su cumplimiento, la otra persona puede estar libre. No tienen que cumplir su parte, no tienen que cumplir con el pacto. Y el pacto era este: yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy de ustedes y ustedes son míos. Y sin importar nada, lo más increíble es que el Dios del universo, cuando hizo este pacto, es tan increíble, pueden estudiar esto. Él puso a Abraham a dormir, hizo un pacto con él mismo. Y cuando él hizo este pacto, él le dijo a Abraham y a todos sus descendientes, en todos nosotros, que sin importar que si tú haces tu parte del pacto, yo siempre cumpliré con mi parte. Yo estoy comprometido que sin importar lo que tú hagas, te seré fiel. Si tú te alejas, yo estaré aquí. Y él hizo este pacto con Abraham y con sus descendientes. Y solamente podemos adivinar que Abraham y sus descendientes repetidamente rompieron este pacto, pero Dios no había terminado. Y hay un hombre que se llama Moisés. Hemos hablado algo de él en esta serie y Moisés es un descendiente de Abraham y él lidera a los israelitas. Era de esta nación de la que hablábamos, del linaje de él, y él los lleva de Egipto a la libertad, a la tierra prometida. Y, y Dios le da a Moisés y le da a los israelitas el pacto mosaico, la ley, y hemos hablado de la ley. ¿Es así? Entonces Moisés va al monte Sinaí y recibe este listado de los 10 mandamientos escritos en piedra, dados por el Dios del universo, que son 10 mandamientos que ellos deben guardar, que era para ayudarles, para que ellos se pudieran acercar a Dios, para que se parecieran más a su Padre en el cielo. La idea era que los ayudara, que pudieran ser portadores de su imagen, de que pudiesen tratar al mundo como Dios lo había diseñado y que ellos se trataran entre ellos y al mundo. Y la ley supuestamente nos debía ayudar a acercarnos a quien Dios nos creó a hacer, pero una vez más no fue suficiente. El problema era que nuestro espíritu, que una vez estaba conectado con el Espíritu Santo en unidad perfecta, nuestro espíritu seguía muerto. Seguíamos con esta muerte espiritual, como habíamos hablado, en el momento del pecado, y sin importar cuánto nos esforzáramos e intentáramos y mejorar nuestras acciones, es que nuestros espíritus seguían siendo esclavizados ante el pecado. Nosotros éramos esclavos a nuestro pecado y seguíamos separados del Espíritu Santo, separados de el Dios del universo. Efesios 2:1 dice: en otro tiempo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Estábamos muertos espiritualmente, estábamos esclavizados ante el pecado. Y Ezequiel 36 lo vamos a leer y habla de tener corazones de piedra. Literalmente teníamos un peso muerto dentro de nosotros y no importaba cuánto lo intentásemos y nos metiéramos la ley en nuestra mente, en nuestro cerebro, tratar de forzarlo en nuestras acciones, sin importar cuánto lo intentábamos, seguíamos estando desconectados y muertos a nuestro pecado.
Seguíamos desconectados, seguíamos muertos a nuestro pecado. Pero Dios no había terminado. Y así como Jim lo habló la semana pasada, la ley nunca era la respuesta final. Y debemos entender esto. La ley no era el plan A que falló. Nunca debió ser la respuesta final. La ley era el diagnóstico, no era la cura. La ley nos iba a mostrar, nos iba a exponer esa realidad de la muerte que teníamos frente a nosotros, exponer nuestras necesidades de poder sentirnos vivos espiritualmente, pero nunca tenía el poder ah, de revivir nuestro espíritu muerto. La ley no falló, simplemente nos señaló aquello que nunca fallaría y nos llevó a ver que necesitábamos un Salvador. Y esa persona es Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios, parte de la Trinidad. Y el que decía en Génesis, hagamos el hombre a nuestra imagen. Estaban los inicios de los tiempos. Jesús vino a la tierra una vez más, como lo venía haciendo Dios, metiéndose en la historia de la humanidad, entró donde y se encontró con nosotros en donde estábamos. Y estuvo en una cruz en donde pagó por nuestros pecados porque nosotros no podíamos pagar por nosotros mismos. Y vemos esta construcción en los diferentes capítulos de Romanos 7. Vemos esta construcción semana a semana en donde llevamos esto, donde Pablo nos lleva revelando y lleva entretejiendo esto. En Romanos 1, nuestro Pablo no Trementosi, hablaba de la ira de Dios y que realmente la ira de Dios era dejarnos en nuestro pecado, dejarnos hacer lo que nosotros queríamos hacer. Y Él nos dejaba hacer y actuar como queríamos, pero su pacto seguía siendo firme. Cuando nosotros fuéramos donde Él seguía siendo fiel. Y después íbamos viendo Romanos 3 y 4, donde todos hemos pecado y no hay nadie justo. Pero Brandy nos predicó de cómo podemos recibir esa justicia que solo se puede recibir a través de ¿quién? De Jesús, Jesucristo, únicamente a través de Cristo que nos puede dar esa justicia. Y nos enseñó tres palabras importantes, tres palabras grandes: que éramos justificados, que fuimos redimidos y que fuimos puestos en libertad y que fuimos expiados, que el precio fue pagado por medio de la cruz. El precio por nuestros pecados, por nuestra muerte espiritual, ya fue pagada en la cruz. Y luego íbamos a capítulo 5, en donde hablaba de cómo ese sacrificio en la cruz fue desbordante, en donde nos dieron gracia y gracia desbordante sobre nuestra vida. Ese versículo famoso que decía que mientras éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y hace 2 semanas, John habló de la santificación, en donde estábamos siendo esclavos a nuestro pecado, en donde hacíamos lo que nuestra carne quería, pero ahora ya no estábamos siendo esclavos, ya éramos muertos a nuestro pecado. Y debido al sacrificio de Cristo ya no estábamos muertos, ya casi llegamos. En el capítulo 7 entendimos que ya no éramos esclavos a nuestro pecado, sino que éramos liberados de la antigua ley. La ley antigua no estaba equivocada, simplemente no era suficiente. Por lo tanto, a causa de esto, debido a todo lo que estaba en acción, porque el Dios del universo tenía un plan desde el principio de los tiempos de redimirnos, porque su pacto fue permanecer fiel hacia nosotros, sin importar qué tan fiel fuéramos nosotros, porque Jesús vino, fue a la cruz, pagó el precio por nuestro pecado y nuestra muerte espiritual. Por lo tanto, no hay condenación por aquellos que están en Cristo Jesús, porque a través de Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, no hay condenación. Por lo tanto, el mismo Ruach Elohim, ese Espíritu de Dios
que sopló vida en Adán y Eva, ahora en este punto de salvación nos da vida espiritual a nuestros espíritus. El Espíritu de Dios está en unidad con nuestros espíritus y este era su plan todo este tiempo, de poder reunirnos con su Espíritu, de poder traernos en unidad nuevamente en relación con Él. El Espíritu Santo es la nueva ley. El Espíritu Santo es la nueva ley. Y esto fue profetizado en el Antiguo Testamento. Vamos a ver Jeremías 31-33. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel después de aquel tiempo, declara el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ezequiel 36. Les daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en ustedes y los moveré a seguir mis decretos y a ser cuidadosos en cumplir mis leyes. La ley del Espíritu está aquí. Ese es el punto número 1. La ley del Espíritu está aquí. Y esto no reemplaza la antigua ley. El Espíritu hace que sea posible poder seguir los caminos de Dios y vivir. La ley antigua trabajaba, funcionaba de afuera hacia adentro, pero el Espíritu obra desde adentro hacia afuera. La ley operaba desde afuera hacia adentro y el Espíritu de Dios obra desde adentro hacia afuera. Y ahora, en lugar de seguir a Dios por obligación, lo seguimos por una relación. En lugar de forzar nuestras acciones y nuestros pensamientos, el Espíritu de Dios nos mueve a querer, a actuar, a ser como Jesús. Activamente, cuando nos sometemos al Espíritu de Dios y le permitimos que trabaje y nos sometemos a las escrituras de la Biblia y estamos activamente siendo transformados día a día a parecernos más como Jesús, a parecernos más como nuestro Padre. Así que Jesús, cuando resucitó de los muertos, pagó el precio, resucitó y visitó a los discípulos y les dijo, yo ascenderé al cielo, pero no se preocupen, algo aún mayor vendrá, que es mejor que Jesús. Y Él dice, solamente esperen y yo enviaré el Espíritu Santo. ¿Alguien alguna vez se ha preguntado por qué debieron esperar? Eso pudo haber sido inmediato. Él sube, el Espíritu Santo llega, listo, ya está. Bueno, pues Dios es algo poético. Es algo poético. Y 10 días después del ascenso a Cristo, hay una celebración que es el Pentecostés. ¿Alguien ha escuchado la celebración del Pentecostés? Que era una celebración judía que se celebra hasta el día de hoy. Y en este feriado, cada año lo que celebraban era el regalo de la ley que se les dio, porque Moisés fue al monte Sinaí, recibió los 10 mandamientos, recibió la ley, y cada año los israelitas celebrarían que esta ley se les dio a ellos para que se acercaran un poco más a Dios. Y lo que Jesús hizo fue decirle a los discípulos, esperen, porque les voy a dejar una nueva ley, una ley del Espíritu en sus corazones. Llegó el día de Pentecostés, están celebrando la ley antigua y en ese momento la ley del Espíritu, el Espíritu Santo, descendió en aquellos que creían, y aquello que una vez estaba escrito sobre piedra, ahora estaba escrito en sus corazones. Aquello que alguna vez estuvo escrito en una piedra se estaba moviendo desde adentro hacia afuera y eran liberados de esa obligación de la antigua ley y eran libres para vivir de forma congruente con el Espíritu Santo. Y ahora tenemos la ley del Espíritu. Número 2. Somos hijos de Dios otra vez. Somos hijos de Dios otra vez. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu de Dios restaura la relación que se perdió en el jardín del Edén. Él vuelve a soplar en nosotros. El Espíritu Santo reside en nosotros y nos trae nuevamente a la familia de Dios. Y Romanos
8, 14, 16 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. El Espíritu que recibieron no los esclaviza para que vivan otra vez en temor. Más bien, el Espíritu que recibieron produjo su adopción a la filiación. Por él clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Abba, Padre. Abba es un nombre muy íntimo. En inglés es papá. En español es papá. Es un nombre que nos da, que es Abba, Padre, que nos restaura en Dios, que nos restaura a ser hijos de Dios, que diariamente por el Espíritu, por su palabra, por nuestra sumisión, estamos siendo transformados de adentro hacia afuera para parecernos y vernos más y más como nuestro Padre en el cielo, para parecernos como los hijos que Él originalmente creó, para ser portadores de su imagen, porque somos sus hijos. Y por último, administramos su mayor tesoro. Recordemos esto, no se trata únicamente de nosotros, no se trata de nosotros. En el jardín, antes del pecado, teníamos un llamado. Antes de pecar, teníamos un llamado, y ese llamado era ser mayordomos y ser cuidadores de la creación de Dios y cuidar todas las criaturas vivientes. Así que nuestra salvación nos dan el regalo de la salvación. Estamos unificados con el Espíritu Santo nuevamente. Somos adoptados nuevamente en la familia. Somos transformados para parecernos más a nuestro Padre en el cielo. ¿Para qué? Por lo tanto, podamos salir, cuidar y ser mayordomos del mundo como Él quiere que nosotros cuidar de este mundo como Él lo cuidaría, porque somos un reflejo de su gracia, que reflejemos su compasión, su sanidad, su perdón, su amor. Somos llamados a traer su carácter a este mundo, su personalidad. Él nos ha llamado a ser sus mayordomos, sus administradores de su mayor tesoro, que son las personas. Somos llamados a ser administradores y cuidar su tesoro más grande, que son las almas. Y eso es lo que está referenciando Romanos 8, que está hablando múltiples veces de poder hacer parte de la gloria de Dios. Y no se trata únicamente del cielo. Lo que nos está hablando acá, porque sí está bien, la gloria de Dios está en el cielo, pero la gloria que nos referimos acá es manifestar, es ser parte de recrear esa gloria en la tierra aquí ahora, que esa gloria permite que el Espíritu Santo trabaje a través de nosotros, que nos transforme y nosotros podamos traer su presencia y su voluntad a las personas que están alrededor de nosotros, y nosotros podemos hacer parte de la gloria de Dios, que es el cielo aquí en la tierra, aquí y ahora. Y esta es la historia de redención del Evangelio. Es una restauración que únicamente Dios mismo podía hacer, y ese era el plan desde el inicio de los tiempos. Fuimos restaurados por el Espíritu para reflejar su gloria como hijos e hijas en esta tierra. Y vamos a darle gracias por esto. Padre, te damos gracias por crearnos a tu imagen. Estamos agradecidos por escogernos a ser tus hijos, por ser un reflejo de quien tú eres, por ser parte de tu familia, y venimos a ti, clamamos a ti como Abba, Padre, y aceptamos nuestra adopción en tu familia. Gracias por nunca dejarnos solos, por ser fiel a nosotros incluso cuando nosotros no hemos sido fieles a ti, Señor. Jesús, te damos gracias por tu sacrificio. Te damos gracias por lo que tú hiciste en la cruz, por tomar todo nuestro pecado, Jesús, y por condenarlo de una vez y para siempre, y por restaurar aquella relación que nosotros no teníamos el poder para restaurar. Y Espíritu Santo, tú estás con nosotros ahora. Tú estás cerca. Tú eres vida. Estás tan cerca como el aliento del Ruaj Elohim.
y nosotros rendimos nuestros espíritus a ti y te pedimos que continuamente renueves nuestros corazones y renueves nuestras mentes para que podamos parecernos más y más y más al Padre y más a Jesús como cada día. ¿Podrías transformarnos para reflejar tu gloria en este mundo? Te damos gracias por este regalo de la restauración. Te damos gracias de que somos tus hijos y lo recibimos en el nombre del Padre, nuestro Abba Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Gracias, Audrey, por este mensaje. Vamos a celebrar los bautizos en un momento y tenemos varias personas en esta reunión que han tomado la decisión de seguir a Cristo en bautismo y lo vamos a celebrar ahora y en nuestra siguiente reunión. Pero antes de eso, siempre queremos dar la oportunidad de conocer a Cristo. Y tal vez tú estás acá, estás conectado en línea y dices, John, yo no soy un seguidor de Cristo. Tal vez nunca has tomado la decisión de invitar a Cristo a tu vida. Y tal vez hay algo en tu mente, en tu corazón, que tú sientes y dices, quiero invitar a Cristo a mi vida por primera vez. La Biblia dice que Jesús vino en el momento indicado, de que entró en la historia de la humanidad. En los tiempos, el inicio de los tiempos, vivió una vida perfecta, murió en la cruz, pagó por tus pecados, por tu pasado y por el mío. Y la Biblia dice que Él volvió de entre los muertos y que Él conquistó la muerte y que Él intercede por nosotros. ¿Eso qué significa? Que Él pelea por nosotros, que todo aquel que pone su confianza y su esperanza en Él son llamados hijos de Dios. Y tú tal vez dices, John, quiero invitarlo, pero tengo tantas preguntas y eso está bien. Puede que tengas más preguntas que respuestas, no tienes todo resuelto. Lo que significa es que tú vas a recibir ese perdón, esa gracia, esa esperanza, esa vida que Él ofrece y vas a tomar ese primer paso hacia Él. Y adelante y más adelante seguiremos contigo, caminaremos contigo para responder esas preguntas y queremos orar contigo por eso. O tal vez tú dices, John, yo solía ser seguidor de Cristo y algunas personas creen que lo sigue siendo, pero si tú eres honesto y dices, ha sido demasiado tiempo desde que vivo para Jesús y dices en este momento, realmente necesito un nuevo comienzo, una segunda oportunidad. Y si ese eres tú, te tengo excelentes noticias porque Jesús está aquí, tiene sus brazos abiertos y que te quiere dar la bienvenida de regreso y darte ese nuevo comienzo. Y vamos a hacer algo. Quiero que cierren los ojos, vamos a inclinar nuestro rostro. ¿Y por qué cerramos nuestros ojos? Porque es un momento privado entre tú, yo y Jesús. Y si ese eres tú que dices, John, quiero invitar a Cristo por primera vez en mi vida. O tal vez dices, yo necesito un nuevo comienzo, una segunda oportunidad, un nuevo comienzo, empezar de nuevo. Me encantaría que levantaras tu mano. Levanta tu mano, la puedes volver a bajar, pero quiero orar por ti. Y tú dices, necesito a Cristo en mi vida. Te veo, alguien más, te veo a ti, amigo. Tú que dices, necesito un nuevo comienzo. Te veo a ti también. Alguien más que diga, quiero a Cristo en mi vida, quiero ese nuevo comienzo. Simplemente levanta tu mano que quiero orar contigo. Si estás en línea, puedes ponerlo en el chat porque hay alguien que está allí para hablar contigo. Te veo a ti también. ¿Alguien más que quiere un nuevo comienzo? Te veo a ti también en la parte de atrás. Y esto es lo que vamos a hacer. Vamos a orar juntos. Primero vamos a hablar inglés, luego en castellano. Y no vas a orar solo porque no estás solo. Tienes una familia y estamos contigo. Vamos a orar contigo. Esta oración no te salva, la gracia de Dios te salva. Y esta es la proclamación externa de lo que Dios está haciendo dentro de ti el día de hoy. Si este es el deseo de tu corazón, ora conmigo. Señor Jesús, te necesito. Perdóname por mis pecados. Perdóname por el pasado. Entra en mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo comienzo. Dame esperanza y un futuro brillante. Vida aquí y eterna. Y ahora en castellano, Jesús, te necesito. Perdóname por mis pecados.
Perdóname por el pasado. Entra a mi corazón. Te acepto como el Hijo de Dios. Dame un nuevo comienzo. Dame esperanza. Dame vida. Aquí y eterna. Amigos, la Biblia dice que si tú le pides a Cristo que venga, Él viene, que el viejo se ha ido y el nuevo ha llegado y eres una nueva creación en Cristo Jesús. Y si oraste esto y lo creías con todo tu corazón, felicitaciones, bienvenido a casa, bienvenido a la familia y tienes un nuevo comienzo hoy. Afuera, al terminar esta reunión, afuera hay una mesa para conectarte, los próximos pasos, tal vez preguntas que tengas. Si estás en línea, hay alguien en línea que está preparado para responder preguntas que puedas tener. Lo tenemos tanto digital, impreso, en la aplicación, en la página web. Es una guía para ayudarte los próximos 21 días mientras inicias esta nueva aventura con Jesús. Pero por favor, no intentes hacer vida solo. Queremos hacer vida contigo. Bienvenido a casa. Vamos a tomar un tiempo en oración, un momento privado entre tú y Jesús. Él ya sabe, sé honesto con Él y vamos a poner esta pregunta, esta reflexión para que oremos. ¿Estoy tratando de forzar la justicia o estoy permitiendo que el Espíritu me dé vida? ¿Me estoy dejando guiar por el Espíritu o sigo tratando de guiarme a mí mismo? Vamos a tomarnos un minuto, sé honesto con Él y vamos a celebrar los bautizos. Mujeres se pueden ir por este lado, hombres por este otro lado, a mi izquierda, para prepararnos para ello y en unos momentos vamos a celebrar los bautismos juntos.